nuestra grabación. Listo, entonces, gracias a todos los que están. Sé que algunos se van a conectar después, sé que otros después van a ver esta grabación. Esto es Escucharte Eventos. Es parte de del programa de música y hace parte de la vida académica del programa de música. Y quiero utilizar esta pequeña presentación para que ustedes, pues, que ya han estado, sepan un poco más acerca de qué es Escucharte. Entonces hoy vamos a estar viendo un tema muy interesante que quiero. Bueno, no me deja admitir. Entonces hoy estaremos hablando, como lo decía en nuestra presentación, roles orquestales. Ya en un pasado, el periodo 16-4, estuvimos reunidos con el maestro Alexander Amezquita, que es docente del programa de música y que hace parte de nuestro programa, y el cual va a estar hoy avanzando y ahondando en los temas que tienen que ver con orquestación. El maestro es maestro en artes musicales, valga la redundancia, de la Facultad de Artes de la Universidad Digital, ASAP, con énfasis en arreglos y composición, director coral y docente del programa de música de la UNAD en los cursos de profundización en composición y producción musical. Estudió dirección orquestal en Lanús, Argentina, con el maestro Sergio Feferovich, perdón. Como arreglista, su música ha sido interpretada por importantes agrupaciones como la Banda Sinfónica de la Universidad Javeriana, la Banda Sinfónica del Valle y coros infantiles y juveniles de la Fundación Batuta, donde se desempeña como director coral y actualmente es candidato a magíster en composición con nuevas tecnologías de la Universidad Internacional de La Rioja en España. De ya dar paso al maestro y que el maestro Alexander comparta con nosotros, les comentaré nuestra agenda. La presentación, vendrá el maestro, tendremos un espacio de preguntas y al final tendremos un cierre. No se desconecten hasta el final, porque es importante su participación. Y como programa de música, antes de iniciar, quiero recordarles que tendremos próximamente un evento. Oh, perdón. Sobre este encuentro de música, les puedo contar que vamos a tener invitados a nivel nacional y vamos a estar compartiendo con diferentes universidades también y docentes de otras universidades y músicos en una gran diversidad. Entonces, quiero que tengan presente este evento para que en el momento, pues, ustedes puedan asistir, ¿vale? Maestro Alexander, me gustaría que active su cámara. Y a los que no lo conocen, listo. A ver, maestro, ¿no te escuchamos? ¿Habla? ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Eso, maestro, listo, súper bien. Entonces, para los que no conocen al maestro, les presento al maestro Alexander. Y bueno, maestro, yo te doy paso. Yo voy a estar totalmente atento en el chat a lo que necesiten. Y pues, bienvenido, maestro. Y muchas gracias por su gran participación. Gracias, maestro Jonathan. Buenas tardes a todos los participantes en este taller. Al maestro Efraín Zárate, que también se encuentra con nosotros, docente de nuestro programa de música. Y bueno, pues chévere tener estos espacios donde podemos interactuar un poco, donde podemos aprender algunas cositas, ya que
pues en una hora se aprende mucho, pero es como el 0,1% de todo el conocimiento musical que debemos adquirir como músicos, porque tanto estudiantes como profesores también estamos siempre en la búsqueda de aprender más, de adquirir conocimiento y de mejorar siempre para poder darles a ustedes lo mejor y la mejor formación como músicos integrales. Bien, no, pues antes de comenzar como en sí la presentación y el mini taller, porque bueno, realmente este tema de la orquestación es un tema bastante amplio que conlleva a estudiar muchísimos campos, muchísimos aspectos. Y pues hoy vamos a ver uno de ellos, que son los roles orquestales. Ya más adelante vamos a explicar qué es eso. Y pues todo depende y todo va encaminado siempre al análisis y desde el punto de vista de cada persona, de cómo lo mire. En el énfasis de composición que este año pues ya empezamos en forma muchos, yo creo que aquí hay algunos estudiantes ya del énfasis en composición, inclusive del curso de orquestación que yo tuve la oportunidad de diseñar y en este momento de dar el curso, pues tenemos la posibilidad de crear y a partir de la creación pues desarrollar muchas cosas. Enseñar a componer es muy difícil porque es muy subjetivo. Si, por ejemplo, en algún momento usted compone una melodía, pero para usted quiso dar X sonoridad, pues yo no le puedo decir que está mal, ¿sí? Porque es su composición, es su creación y no le puedo decir, no, es que eso está mal. Qué es lo que puede hacer uno? Uno puede es sugerir, sugerir sugerir cambios, sugerir modificaciones y dar algunos conceptos de lo que cada uno está haciendo. No hay una regla para componer o para orquestar. No hay una ley, por decirlo así. No, es que usted no puede hacer esto. Usted lo puede hacer. Solo que unas cosas son más efectivas que las otras. ¿Sí? Si yo pongo a sonar la flauta en el registro bajo y a pitar a las trompetas, a los trombones y a los conos en un fortísimo, pues el flautista no se va a escuchar nunca. Entonces, de poder hacer, yo lo puedo hacer. Yo puedo escribirle a la flauta pianísimo, do, re, mi, desde el registro más bajo de la flauta. Y puedo ponerle ese mismo do, re, mi, 2 octavas arriba de la trompeta, por allá pitando. Lo puedo hacer. ¿Quién me dice que no? Pero realmente a la hora de escucharlo con la orquesta, pues no va a ser efectivo, obviamente. Aunque bueno, la trompeta y la flauta hacen una muy buena combinación siempre y cuando los podamos balancear armónicamente. Entonces, ese es un simple ejemplo de que en este campo de la creación, pues todo, no es que todo se pueda, pero pues hay una libertad de pensamiento siempre y cuando sigamos ciertos parámetros también y no leyes, simplemente parámetros o recursos más bien, diría yo, para hacerlo. Uno de los campos de la composición es la orquestación. Nosotros el año pasado, no sé si alguno estuvo en otro escucharte eventos, hablamos de fundamentos de la orquestación, que básicamente viene siendo la instrumentación. Los que están viendo instrumentación o ya vieron instrumentación, pues se dieron cuenta que antes de orquestar, uno debe conocer muy bien los instrumentos de la orquesta, por eso se llama orquestación. Eso es como en una obra de teatro. Si yo como director voy a hacer una obra de teatro, una especie de tragedia griega, no sé. Entonces yo tengo que conocer muy bien los personajes, el malo, el amante, el asesino, la tía, y saber que cumplen cada uno dentro de la obra, dentro del libreto, dentro del guión. Así mismo pasa en la orquestación y en la composición. Si yo no conozco cómo suena una flauta, pues no voy a poder escribirle a la flauta, ¿sí? Si yo no conozco el registro del corno francés, del French horn, pues, y sé que está en fa porque es un instrumento transpositor, pues no voy a poder escribirlo bien. Y en el momento en que yo le pase el papel al cornista, a decir, hermano, yo no le toco eso porque no, no se puede, eso está mal.
¿Y quién queda mal? Lo mismo a los saxofones, a los violines, a cualquier instrumento. Entonces, importantísimo eso. Vamos a comenzar entonces. Voy a compartir aquí pantalla con la presentación. Vamos a tener audios también. Bien, entonces vamos a dividir el taller en 3 partes. Va a ser un taller, pues esperamos demorarnos una horita larguita. Ahora podemos ver ciertas cositas que les van a servir a ustedes a la hora de componer o de orquestar. Entonces vamos a hablar un poquito de la escritura por roles orquestales, que es nuestro tema, y es uno de los tantos recursos que uno como compositor y como arreglista, como orquestador tiene a la hora de crear un discurso musical. ¿Listos? Luego vamos a hacer un análisis muy rápido de algunas obras y vamos a audicionar. Obviamente es importantísimo poder escuchar. Y al final vamos a hacer un pequeño taller práctico de cómo podemos aplicar esos roles a una melodía, a una simple melodía. Me podría gastar 2 horas en ese taller creando y creando, pero bueno, yo preparé 3 opciones de cómo orquestar una melodía con roles orquestales. Entonces, empezamos. Bien, para que esté mucho más cómodo. Roles orquestales. A través del análisis podemos determinar y descubrir los elementos que constituyen el discurso musical, orquestal en este caso. En este caso, el papel que cada sección o cada instrumento cumple dentro de la obra. Y el análisis nos permite distinguir los diferentes elementos que componen la esencia musical de la obra. Entonces, es como cuando yo veo una película o una obra de teatro. ¿Sí? Los roles orquestales son los mismos actores haciendo el símil, el símil con una película. No sé, por ejemplo, Avengers puede ser. No sé, los que les gusta todo lo de Marvel. A mí, pues no mucho, pero bueno, se me viene a la cabeza, o Batman puede ser. El protagonista es Batman, pero muchas veces el protagonista es el Guasón, que a veces se roba el protagonismo. A veces el protagonista son los dos, porque están peleando y están, mejor dicho. Y hay unos acompañantes. Está el comisionado Gordon, está la fiscal Rey, etcétera, etcétera. Entonces, cada uno de esos son los personajes y así pasa los roles de cada persona dentro de la película. Igual pasa en la orquestación. Entonces, vamos a empezar. Listo. La escritura por roles orquestales es una técnica que nos permite orquestar de una manera organizada, coherente y efectiva. Esta es común en la textura homofónica. Entonces, el rol o el papel de cada instrumento está asignado a un grupo o a un solo, puede ser a un instrumento, pero en este caso la idea es que sea a un grupo de instrumentos. Antes de conocer los roles orquestales, debemos tener un conocimiento previo de las características de los instrumentos de la orquesta. Ya lo dije anteriormente, pero aquí lo profundizo. Yo debo saber qué grupo de madera son, o qué son las maderas, qué son los metales, qué son las cuerdas, qué es la percusión, sus registros, sus posibilidades tímbricas, sus registros efectivos, ¿sí? No es lo mismo el registro, la primera quinta del registro bajo de la flauta que el registro medio agudo. Ahí es cuando yo digo, pues yo para qué le voy a escribir a una flauta un do central, pues lo puedo escribir de pista, pero si yo estoy en un tutti orquestal, o sea, donde todos los instrumentos están actuando al mismo tiempo, pues la flauta está hecha para echar para arriba, yo le llamo así coloquialmente. Echemos para arriba, pongámosle, exijamos el instrumento tímbricamente. ¿Dónde? Pues en el registro agudo, es donde más efectiva es la flauta. No la trompeta, por ejemplo. La trompeta en el registro bajo suena, pero su brillantez, su potencia acústica, pues se logra es en el registro medio agudo. La tuba,
voy a mencionar uno que otro, no todos los instrumentos. La tuba ¿para qué está hecha? Pues básicamente para hacer los bajos, para hacerlos, se aprovecha más en los registros bajos. No quiere decir que yo no le escriba arriba. En uno de los movimientos de cuadro, una exposición de Modesto Mussorgsky, orquestado por Ravel, el protagonista es la tuba, que está llevando la melodía y la está llevando en el registro agudo de la tuba, que es un registro complicado. No sé si aquí hay algún tubista o algún vientista, yo soy saxofonista, pero bueno, he estado en bandas sinfónicas y uno conoce cómo son los instrumentos. Entonces, en esa obra la tuba está full arriba, haciendo la melodía. Uno creería que es un trombón. No, pero si yo no supiera qué obra es, pues me diría, eso es como un trombón. No, es una tuba en el registro agudo. Y es una obra que requiere mucha exigencia. A pesar de eso, la tuba, generalmente uno ¿qué hace? Pu, 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 pu. Bueno, hablando de una cumbia, obviamente, registro bajo. Entonces, por eso es importante conocerlos y saberlos aprovechar más en unas cosas que en las otras. ¿Sí? La tuba se aprovecha más abajo, pero si yo quiero hacer cosas arriba, pues el tubista no va a decir nada. Si yo le voy a poner el registro bajo a la flauta, pues el flautista va a decir, no, pues ahí está la partitura, yo toco. Pues si no me escucho nada, pues me están pagando. Tener una estructura planificada. Es importante la organización a la hora de hacer un arreglo, una composición y orquestarla. Tener un guión, una maqueta o un borrador. ¿Sí? Una hojita, no necesariamente pentagramada, no sé, los que estuvieron hace en, en el taller con el maestro Juan Guillermo Villarreal, pues él mostró cómo era su proceso compositivo. En este caso, la orquestación también es un proceso compositivo, porque estamos componiendo ya, pero para la orquesta. Yo puedo componer una melodía de 8 compases. Tan, tan, tin, tan, tin, tira, tara, tan, tin, tan, no sé, me acabo de inventar. Yo no, eso no quiere decir que yo ya, listo, soy compositor, compuse, ahora orquéstelo. A la hora de orquestar también, a la hora de orquestar también tenemos que crear. Entonces, si yo planifico y digo, bueno, voy a asignar los papeles, ¿sí? Entonces, a Christian Bale ya no lo voy a colocar de Batman, sino lo voy a como colocar de comisionado. Y el que iba a ser comisionado va a ser de Batman. Y el Guasón ya no va a ser el Guasón, sino va a ser un ayudante del Guasón. Bueno, y en fin, yo puedo planificar, pero es importante tener una estructura clara de lo que yo voy a hacer. Bien, comencemos. Entonces, vamos a tener en cuenta 5 puntos importantes. Definir el acompañamiento para la melodía. Entonces, podemos tener 5 tipos de acompañamientos para la melodía. Repito, esto puede cambiar. Y eso lo decía la anterior diapositiva. Tener una estructura planificada que puede cambiar en el proceso. Yo puedo pensar algo en este momento y mañana me doy cuenta de que no, eso ya no, que al final ya no voy a hacer un tutti, sino voy a dejar que termine el clarinete, no sé, cualquier cosa. Entonces, eso puede cambiar, pero por lo menos uno ya tiene en la cabeza, anotado en un papel, en un cuadro, como quieran, una estructura definida. Bien, entonces, cuando yo tengo una melodía, cualquiera, y la invitación es a que después de este taller, si no han compuesto una melodía, consíganse una melodía en cualquier lado en internet, así sea de un bolero, de una balada, de un rock, lo que sea, y hagan ese pequeño ejercicio, una melodía de 8 compases. Entonces, el acompañamiento puede ser armónico, que es el más básico. Entonces, le voy a colocar el papel más fácil a tal persona porque de pronto actúa mal. Bueno, en este caso no opera porque, bueno, un violín o la sección de cuerdas, por ejemplo, es una sección demasiado versátil, donde podemos tanto eh, escribir registros agudos, medios, rápido, lento y con muchas posibilidades tímbricas con el arco, con la madera del arco, pichicatos, bueno, en fin. Entonces, el acompañamiento armónico son sonidos largos que se mueven solo en el cambio de acorde, lo que en algunos llamamos colchón o background o fondo. Más adelante, pues vamos a ver en el taller, en el ejemplo práctico, en el final, pues cómo, cómo podemos hacer eso. Es el acompañamiento más sencillo. Si usted no se quiere complicar la vida,
y muchas veces dicen menos es más. Entonces, si están 4/4 y la armonía cambia cada compás, perfecto, pues hago redondas, hago unos acordes bien llenos, porque no solo es poner redondas y ya. ¿Sí? Hay una textura que es una textura de acordes homofónicos donde yo puedo eh, abrir un acorde. Por ejemplo, si lo voy a hacer con la familia de las cuerdas, pues aprovecho desde el registro bajo del contrabajo hasta el registro agudo del violín. Y como puedo hacer divisis, pues puedo aumentarle las voces. O sea, yo puedo enriquecer muchísimo ese acompañamiento que uno lo ve ahí simple, pero que puede llenar. Tenemos el ritmo armónico que es el mismo anterior, pero ya no en redondas, ni en blancas con puntillo, sino que son sonidos activados con estructuras rítmicas. Entonces, es eso mismo, pero haciéndole una activación rítmica, se llama eso. Entonces, si yo en vez de tener una nota pa, acompañando por allá en un cello, pues puedo hacer pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, pa, pam, o pa, pam, pa, pam, lo que sea, ¿sí? Activación rítmica de ese acompañamiento armónico, entonces lo llamamos ritmo armónico. Otro acompañamiento para la melodía es el acompañamiento melódico, que son melodías que acompañan a la melodía principal. Pueden ser contramelodías, pueden ser un contrapunto, inclusive puede ser una especie de fuga, ¿sí? El acompañamiento no necesariamente es armónico. Ay, no, es que yo tengo ahí do mayor y cómo hago do mi sol y reparto ese do mi sol en toda la orquesta. No, pues también la opción de acompañar eh, esa opción de acompañar la melodía con otra melodía, donde las dos pueden ser protagonistas y puedo asignarle otro rol u otra función a, a un grupo de instrumentos. Tenemos la línea del bajo, que puede ser parte de los anteriores tipos de acompañamiento o funcionar en forma relativamente independiente. Sí, ¿qué instrumentos de registro bajo tenemos en la orquesta? En las maderas tenemos el fagot, el contrafagot, el clarinete bajo, el saxofón tenor, que es medio bajo, el saxofón barítono. En los metales, pues tenemos los trombones y la tuba. Y en las cuerdas, pues tenemos los chelos y los contrabajos. Uno generalmente, ¿qué es lo que hace? Pues los bajos haciendo los bajos, las fundamentales, las quintas o en sextas o en terceras y tin, acompañando o haciendo el bajo dinámico, no sé, en una cumbia, poniéndole los contrabajos en pizzicato, pum, 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 pum. Pero muchas veces nos olvidamos que también los bajos pueden hacer melodía. Un ejemplo claro, pues obviamente es lo que yo les digo de cuadros de una exposición donde el protagonista es la tuba y es la que está haciendo la melodía. Más adelante, ahorita vamos a ver también en uno de los ejemplos, en una orquestación que realicé para la banda sinfónica de la Universidad Javeriana, donde la melodía lo tienen los bajos y los demás instrumentos en tutti están acompañando rítmicamente. Y tenemos el ritmo percusivo, que son estructuras que pueden ser asumidas eventualmente por los vientos o para acompañamiento de percusiones. Yo puedo articular lo que está haciendo un redoblante, no sé, con un clarinete, con un fagot, con un corno, con cualquier instrumento. Uno a veces también pone la percusión allá. Sí, los percusionistas están por allá al fondo y muchas veces nadie los ve. Y por ahí ve cuando hacen los platillos chocados y levantan. De resto, o a veces uno los ve en un concierto de 1 hora y esa hora están sentados 45 minutos sin hacer nada. No, la percusión, hay que darle también la importancia a la percusión. Entonces yo puedo articular cosas viceversa. Algo que esté haciendo la percusión con un instrumento melódico o un instrumento melódico con la percusión. Si yo estoy articulando, por ejemplo, este ritmo armónico, tatan, 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 no sé, metámosle un redoblante, metámosle unos wood blocks, unos triángulos, no sé, una pandereta. Bueno, hay infinidad de instrumentos de percusión. Entonces, primer paso, definir el acompañamiento para la melodía. ¿Y eso cómo se hace? Pues en la preparación previa. Luego, asignamos los distintos roles.
Es decir, la melodía y cada uno de los distintos tipos de acompañamientos que elaboremos los asignamos a grupos diferenciados de instrumentos. Yo puedo hacerlo por familias. Maderas, metales, cuerdas, percusión. Ahí hay cuatro familias. Claro, yo puedo tener instrumentos adicionales como el arpa, puedo tener dos arpas, no necesariamente una, puedo tener un piano, una celesta, un órgano, un sintetizador, una guitarra eléctrica, bueno, en fin, cualquier tipo de instrumento. Por ejemplo, la melodía se la podemos colocar a los clarinetes, el acompañamiento armónico a los cornos, el ritmo armónico a los trombones, las trompetas haciendo contramelodías. Yo eso, ahí hasta ahora no he colocado una sola pepa, simplemente estoy planificando. Y vuelvo a repetir, recordar que la melodía no siempre debe estar ubicada en un registro más agudo que el acompañamiento. Hay que ayudarse también de los recursos dinámicos, no anoté ahí, pero es importante, de los recursos dinámicos para que se destaquen, ¿sí? Tener en cuenta la relación del sonido, masa y volumen, entre los grupos instrumentales que están tocando distintas ideas, ¿sí? No es lo mismo que yo tenga un forte en las cuerdas versus un mezzopiano en las maderas. Pues se van a perder totalmente, perdidas, van a quedar escondidas. Y a veces por intuición o por naturaleza del músico, aunque bueno, el director es el que controla eso, pues las maderas van a decir, venga, tocamos más fuerte porque eso no me están tapando. Entonces ahí puede haber errores de orquestación. Claro, usted lo puede hacer, nadie le dice nada, pero es recomendable que manejar un balance en cuanto a la dinámica. Rotar los roles, no mantener las mismas ideas. Esto ayuda al contraste, probar las asignaciones en distintos grupos orquestales. Rotación, me acordé de la rotación de los equipos de fútbol, ¿no? Que este man ya ha jugado 6 partidos y nada que hace gol, no, pues hay que darle la oportunidad a otro y está cansado. Y así mismo pasa a la hora de nosotros orquestar. Aunque hay excepciones, claro, recuerden que esto es muy subjetivo muchas veces. Esto no es una ley, es una opción, es un recurso. Ahora más adelante vamos a ver dónde en un concierto para saxofón y banda, donde prácticamente todo el tiempo los clarinetes están acompañando y los demás grupos de instrumentos están adornando, están combinando, a veces hay transferencia, etcétera, etcétera. Bien, explorar también orquestando una frase o sección de una obra eh, en las maderas, en los metales o en las cuerdas. Entonces usted prueba, hace pruebas. Como usted no tiene la orquesta, a menos que usted tenga mucho dinero, aunque les cuento aquí una anécdota. Mendelssohn, ¿saben quién es Félix Mendelssohn? ¿Alguien sabe quién es Félix Mendelssohn? ¿Y a qué periodo pertenece? Ya todos vieron historia, ¿no? Alguien que escriba en el chat de primeras quién fue Félix Mendelssohn. O por lo menos en qué periodo. Dice violinista, maestro. Bueno, sí. Bueno, pero bueno, sí quiero como contextualizar. Bueno, casi muchos de los compositores siempre tocaban piano o violín. Mendelssohn fue uno de los que precursores de mostrar la música de Bach, de dar a conocer la música de Bach en periodos, en años más adelante de lo que fue la época del barroco con Bach. Pero Mendelssohn, bueno, también era compositor y sus papás eran muy ricos, eran millonarios, hagan de cuenta, no sé, era el hijo de Carlos Slim, ¿sí? Uno de los hombres más ricos del mundo. Y de cumpleaños le regaló una orquesta. Sí, como así una orquesta. Sí, contrató unos músicos y les dijo, ustedes ahora van a hacer la orquesta de mi hijo y les voy a pagar, no sé, para que cada 8 días vengan y le toquen sus composiciones. Pues fabuloso uno tener la posibilidad de pagar una orquesta para que cada 8 días toquen lo que componen y uno decir, uy, listo, voy a hacer estos cambios. Entonces, ese fue uno de los regalos de cumpleaños del papá a Félix Mendelssohn. Es una anécdota que pues, lo registran los historiadores, ¿no? No fue que me contaron, lo leí. Bien, seguimos. La densidad orquestal. ¿Qué es la densidad orquestal?
Pues no necesariamente a mayor número de roles se obtiene mayor densidad. Obvio, yo puedo hacer un tutti y puedo tener 5 roles diferentes. Muchas veces, en ocasiones, dependiendo del caso, de la forma, del estilo, de todo, una estructura con 2 roles puede sonar mucho más grande y más densa que muchas a la vez, porque puede convertirse en confusión y se puede perder un poquito esa densidad. Entonces, tenemos 3 tipos de densidades. La densidad textural o lineal, que es el número de roles diferenciados que suenan en un fragmento musical. A veces uno se pone a analizar una obra completa y se enreda. No, hay que hacerlo según Jean Larue en su libro de análisis del estilo musical, habla de las grandes, pequeñas y medias dimensiones, tanto en el sonido como en la armonía, en el ritmo, pero también en la forma. Entonces, si yo analizo la forma y digo esto tiene 3 partes, pues cojo solo una parte y ahí puedo, de ahí de esa parte puedo desglosar muchísimas, muchísimas cosas. Entonces, por ejemplo, la densidad, yo puedo hablar de densidad 4, por ejemplo. En algunos libros aparece como densidad 1, o sea, lo clasifico como densidad 1 cuando hay una textura, densidad 2 cuando hay 2 texturas, densidad 3 y así sucesivamente. Por ejemplo, una compañía, un fragmento donde suena la melodía, un acompañamiento ritmo armónico, una contramelodía y una voz de percusión. Ahí tenemos 4, entonces podemos hablar de densidad 4. Densidad tímbrica, número y tipo de instrumentos participando. Se puede establecer esta densidad por el número y el tipo de instrumentos que participan en la ejecución de un rol específico. ¿Mm? No es lo mismo tener 4 maderas versus 2 metales que tener 8 maderas versus 8 metales. Entonces, el timbre metálico versus el timbre de madera, pues me puede generar un tipo de densidad más alta o más baja. Y tenemos la densidad armónica, que es los sonidos distintos en un momento determinado. Hace referencia como al número de voces, ya no instrumentos, distintas en una idea musical. Entonces, aquí es donde usted como compositor, arreglista, orquestador, como lo quieran llamar, debe establecer si la melodía estará en un solo instrumento o está en 2 o en 3 o en 4, ¿sí? Yo puedo ponerle solo la melodía a la flauta, pero es una. Pero si yo le pongo los violines, recordemos que son 16 violines en promedio. Hay algunas orquestas que tienen 14, que tienen 18, hasta más cuando, recuerdo cuando se unieron la orquesta binacional, Venezuela-Colombia, pues era un reguero de violinistas, pero pues, un potrero lleno de violinistas, pues claro, la densidad de las cuerdas es mucho mayor. Y por último, hay que probar orquestando de distintas maneras el mismo fragmento. Muchas veces uno como compositor dice, bueno, voy a hacerlo así. Y uno después de escucharlo como 3, 4 veces dice, no me convence. No necesariamente lo que tú escribas en un papel puede ser efectivo. Uno en el papel, porque eso sí es un consejo. Cuando vayan a orquestar, cojan papel y lápiz, cuaderno pentagramado u hojas pentagramadas y a escribir. El final es muy bonito. El final le te hace absolutamente todo. Pero a la hora de escribir con tu mano, un lápiz, vas a poder sentir muchísimo mejor la música dentro de ti. Sí, al final ya uno coloca un la ahí, suena la, y uno coloca en un lápiz, en un papel, el la, pues no va a sonar el la, pero el la debe sonar aquí en la cabeza. Esa es la mejor manera de tener la referencia, aquí en la cabeza. Si ustedes me preguntan, profe, ¿cómo suena un corno inglés? Pues uno no puede escribir, pero sí lo tiene en la cabeza. Sí, el sonido es nasal, porque es un instrumento de doble lengüeta, así como el fagot, etcétera. Pero pues el sonido tiene que estar en la cabeza. Por eso es que hay que escuchar muchísima música, no solo el rock
y la música latinoamericana, que es fabulosa y obviamente siempre hay que hacerla, pero la música orquestal tiene una riqueza muy, muy, muy fuerte a la hora de hablar de instrumentos. Entonces, escuchen un concierto para cello, escuchen un concierto para fagot, uno para cada instrumento, concierto para violín, para piano, para trompeta, para clarinete, etcétera. Bien, entonces es frecuente encontrarse uno con sorpresas. Entonces, si usted tiene la posibilidad de que un grupo le toque su arreglo orquestal, pues usted tiene una idea en la cabeza, inclusive de finale, ya porque después de que uno obviamente lo hace a mano, lo pasa a finale, y usted la escucha y uno dice, uy, pucha, ya no me gustó. Y eso siempre pasa. Yo, a mis maestros de composición me cuentan que estrenaron una obra, no sé, en el Jorge Eliezer y al otro día hablando de la obra me dicen, no, pero es que hay unas partes que no me convencieron, voy a cambiar. Y así pasa, siempre, siempre uno va a querer cambiar cosas porque no hay que siempre estar conformes con lo que se hace. Entonces, en ese orden de ideas, vamos a escuchar, voy a dejar un momentico de compartir y voy a compartir. Si tienen preguntas, ya saben, en el chat las pueden hacer. Voy a abrir los PDFs y voy a dar algunos ejemplos, ¿sí? Ya que analizar profundamente una obra nos toma tiempo. Podríamos hacer más adelante en otro periodo, un escucharte eventos en el tema de orquestación de solo análisis de una obra. Y ahí sí ya nos podemos analizar cosa por cosa en grandes dimensiones. Bien, me confirman que ven ahí el PDF. Sí, Master, ahí lo vemos. Perfecto. Entonces, aquí tenemos un concierto, un trabajo que hice esto ya hace cuánto fue, 12 años, cuando era joven, eh, comisionado por la Banda Sinfónica de la Universidad Javeriana. Es un concierto de música, es música contemporánea, pero no contemporánea de la loca, por decirlo así, le digo yo, sino es más bien, es música, Paul Creston es americano, y pues ha escrito mucha música para saxofón y la partitura estaba para saxofón solista y piano. Entonces lo que yo hice fue coger el piano, o sea, yo hice lo que hizo Ravel, guardando las proporciones claramente. Y lo que hizo Ravel fue coger la obra de Mussorgsky para piano y orquestarla. Más adelante vamos a tener un ejemplo de eso. Entonces, el ejemplo a lo que yo voy aquí en esta primera parte, aquí de esto no tengo grabación, solo tengo archivo de finales de audio. Son 3 movimientos. Entonces, aquí es un claro ejemplo de que los bajos también pueden ser protagonistas melódicamente y no siempre armónicamente. Si ustedes se dan cuenta a simple vista, porque hay cosas que uno puede ver a simple vista en la partitura, tenemos contrabajo. Bueno, esto es una banda sinfónica. Aquí no tenemos violines, no tenemos chelos, no tenemos violas. Recordemos la diferencia. Banda sinfónica está en un porcentaje alto de instrumentos de viento, casi el 90%, y una orquesta sinfónica pues tiene casi más de un 50% de cuerdas. Pero en las bandas últimamente pues últimamente no, generalmente incluyen el contrabajo y ahora he visto que incluyen también los violonchelos. Entonces, contrabajo en pizzicato. Pim, pa, 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 pam. Tuba, trombón 3, que generalmente lo suple el trombón bajo, trombón 2, trombón 1, fagot, saxo barítono, saxo tenor, saxo barítono, clarinete bajo y no tenemos más. Esos instrumentos que están haciendo la melodía, están haciendo la melodía al unísono. ¿Y qué está? Entonces, ese es el rol que tienen, la melodía. ¿Y cuál es el otro rol que vemos? El acompañamiento ritmo armónico de los demás instrumentos. Piccolo, flauta, oboe, los clarinetes, que en este caso en una banda sinfónica, su mayoría, digamos que los clarinetes son como los que reemplazan un poquito el papel, no el sonido, obviamente, el papel de los violines o de las cuerdas. Entonces los clarinetes, el saxo soprano, alto y tenor, los cornos, que generalmente son 4, y las trompetas, con el timpani, que es
el timbal sinfónico y otra percusión, y la percusión, que está el glockenspiel, que es pues, bien brillante, bien agudo, los platillos, redoblante y bombo. Entonces, si yo reduzco esto, pues no van a ver mucho, miren, porque obviamente es un score, un full score para banda sinfónica, ahí pues va a ser imposible leerlo, pero voy a colocar un fragmento, obviamente, porque no, la obra dura, es bastante larga. Entonces, vamos a escuchar un poquito de este sonido de finale, ¿sí? Entonces, pues, perdonarán ahí que el final a veces no es que interprete muy bien, ¿no? Pero bueno. Ahí entra el saxofón solista. Sigue. ¿No? Bien, y ahí para adelante, bueno, ya cambia, pero bueno, el ejemplo que yo quería como dar era melodía en los bajos. Y aquí tenemos el tercer movimiento, donde les digo que pues está el saxofón alto como protagonista, obviamente siempre va a tener el rol protagónico, siempre porque es una obra para instrumento solista y acompañamiento, donde los clarinetes son los que son como el segundo protagonista, acompañando tanto rítmica como armónica y en algunos casos melódicamente. Vamos a escuchar un pedazo, esto sí es en vivo, esto sí es el audio que les voy a colocar. Entonces, por ejemplo, acá, mire, los cornos, todos los metales van acompañando. Los cornos aquí también tienen un papel, digamos que secundario, ¿cómo es que se llama? Actor de reparto. Sí, actor de reparto. Son actores de reparto, pero con una importancia, ya que pues a mí me encanta el sonido de los cornos, soy fanático de los cornos, entonces los puse como a trabajar harto en este tercer movimiento. Entonces los metales están acompañando ritmo armónico, tan, 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 y así sucesivamente. Vamos a ver si tenemos aquí más por acá, miren. Clarinetes acompañando puro ritmo armónico. Esto es ritmo armónico con algunos adornos, obviamente de las maderas, pero en general puro ritmo armónico. Vamos a escuchar un pedacito interpretado por el maestro César Villamil en el saxofón solista. Y 8 minutos, pero bueno, este es otro de los ejemplos en donde podemos nosotros, ahora se me perdió, eh, donde ahí no hay cambio de rol. Clarinetes están cumpliendo ese acompañamiento. O sea, ahí las otras maderas como que se aburran un poco, pero bueno, no es que se aburran,
sino que pues bueno, eso es decisión en este caso mía del orquestador, que en el segundo movimiento tuvieron harto trabajo y en el primero también, entonces a veces el rol no lo roto dentro de un movimiento, sino dentro de la obra. Entonces, los metales y la otra parte de las maderas, pues tuvieron harto, como decimos en el argot, harta comida en el primero y en el primer y segundo movimiento. El siguiente ejemplo, nos devolvemos, vamos como de allá para acá, de acá para allá. Yo esta sinfonía la uso para todo, para explicar orquestación, armonía, melodía, forma, dinámicas, etcétera, etcétera. Sí, Master Jonathan, estoy sin cámara por ahora. Y ahorita concentrarnos. Bien, entonces, aquí vamos a escuchar desde el presto, donde la melodía principal, el rol, lo tiene los violines primeros y el acompañamiento, los violines segundos, la viola, el cello y el contrabajo. Más adelante, ese papel lo empieza a reforzar las flautas y los fagotes y empiezan a hacer un acompañamiento armónico, por decirlo así, a la misma melodía. Miren que la melodía va para abajo, los clarinetes van hacia arriba, los fagotes van hacia arriba. La flauta está doblando en ciertas ocasiones los violines. Luego, acá hay un acompañamiento armónico, como lo veíamos en una de las primeras diapositivas. Están cambiando con la armonía y de vez en cuando articulan o adornan o refuerzan la melodía. Vuelve aquí otra vez el acorde y así sucesivamente. Uno puede ir mirando. Vamos a escuchar hasta este Calderón. Entonces, lástima que pues generalmente estos escucharte eventos los hacíamos en el José Cedillo Gómez, entonces teníamos videobin y hasta el cuento, pero bueno, lo importante es que estemos todos en casa. Bueno, vamos a escuchar a Haydn rápidamente. Un pequeño fragmento que nos va a coger el tarde. Sure. Ah, bueno. Publicidad, ustedes saben, YouTube. Bien. Vamos igual a poner la introducción, que es un poquito lenta, pero vamos a poner más atención en parte del presto. Acompañamiento melódico muy simple. Podría decirse que es densidad 1 y 2. La parte es muy lenta. Empezaron y se empieza a hacer el número. Ahora sí, va el presto, melodía en violines.
hasta ahí. Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de escuchar? Vemos cómo el crecimiento de la densidad va gradual. Comenzamos inclusive desde la dinámica y por ejemplo llegamos aquí al tutti, que es donde podemos tener densidad 2, melodía y acompañamiento. Melodía, acompañamiento armónico y refuerzo, por lo que aquí los violonchelos están haciendo contrabajos, taca, 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 puro acompañamiento. Este acompañamiento de los contrabajos lo puedo unir con el acompañamiento armónico. Es un acompañamiento ritmo armónico unido que me genera una densidad más la melodía. Yo podría ver que es densidad 2, si ve que no tengo 4 texturas para hacer un tutti con 2 texturas, esforzándose notas y notas largas, lo puedo hacer. Vamos a Mussorgsky. Esta es la partitura orquestada por Maurice Ravel. Es originalmente para piano. Voy a colocar primero la versión para piano que no la tenía lista, pero eso es muy rápido porque YouTube nos colabora ahí. Entonces, listo, aquí está. Vamos a escuchar. No vamos a ver la partitura, pero sí vamos a escuchar el audio del piano y lo vamos a comparar con el de la orquesta y vamos a ver qué es lo que va a hacer, qué es lo que está haciendo Ravel ahí. Muchos me preguntan cuál es el mejor libro de orquestación. Entonces, está Adler y está Agustín Charles y Korsakov y Ken Kenan y bueno, hay de todo. Pero los mejores libros son las orquestaciones de los grandes orquestadores, de Berlioz, de Ravel, de Stravinsky. Ahí uno aprende absolutamente todo. Vamos a escuchar una partecita del primer movimiento. Se me saltó. Va. Listo. Bueno, esta versión está un poquito rápida. Generalmente algunos pianistas, y el maestro Jonathan, que es pianista, la tocan un poquito más lenta. Sí, el tema a veces está un poquito acelerado, pero bien. Esta versión fue la primera que encontré. Pero bueno, ahora vamos a escuchar. Listo, ahora sí, eso mismo que acabamos de escuchar en piano, pero orquesta. A lo largo de nuestra historia. Ya, hermanos, que aquí no lo muteé ahí, listo. Listo, y dice. Pura densidad 1, el acompañamiento. Y ahí tenemos entonces el manejo de las densidades, densidad 1 y densidad 2, no hay más.
Miren que muchas veces menos es más. Damos saludo cordial al maestro Mauricio Mosquera, líder del programa de música que se acaba de unir a nuestro evento de Escucharte Eventos. Entonces, miren cómo maneja los timbres también. Hablemos un poquito de la densidad tímbrica. Metales, 4 cornos en fa, 3 trompetas en do y trombones y tuba. Está exponiendo el tema principal con un solo elemento, que es la melodía armonizada tal cual está en el piano, solo que él coge el piano y lo abre un poquito y lo distribuye a través de los metales. Más adelante vuelve otra vez aquí a rotar, entonces dice los metales, espere, paren ahí, que le voy a dar paso a los violines, a las cuerdas, bueno, no a los violines, a las cuerdas y a las maderas. Y más adelante vuelve otra vez, vuelve un tutti y vuelven los metales a hacer el rol principal. Vámonos por algo más complejo. Vamos con Gustav Holst, o Gustavo, bueno, Gustav Holst, en una obra tremenda que se llama Los Planetas, y el primero es Marte. Entonces, antes de escuchar, podemos ver en la partitura que las cuerdas, el arpa, el tímpani y el gong, voy a ampliar un poquito. Miren la dinámica. Uno dice, uy, miren todos esos instrumentos conjuntos, esa vaina va a reventar. No, miren, están en piano y colegno. ¿Alguien me quiere decir qué es colegno? En el chat, así rápido, el que piensa pierde. Colegno. Es un término italiano. A ver, están escribiendo ahí en el chat. O coloquen no, no saben. Colegno es una técnica de ejecución de las cuerdas donde yo no toco con el crin del arco, sino con la madera del arco. O sea, golpeo, percuto las cuerdas con la madera del arco. Entonces, obviamente, eso no va a sonar tan fuerte como si lo hiciera con el arco. Entonces, todo esto va a piano. Y miren que acá también hay piano, ¿en dónde? En el basún, que es el fagot, contrafagot y corno 5 y corno 6. Miren que aquí Holst distribuye 6 cornos en fa, 1, 2 y 3 en el primer pentagrama, 4, 5 y 6 en el segundo pentagrama, pero especifica que acá solo van a actuar 2, el quinto y el sexto a 2. Eso es importante, eso es técnica básica, eso es como ortografía orquestal. Espera un segundito. Ya. Yo lo llamo ortografía orquestal, hay que saberlo escribir. Entonces, como tengo 6 cornos, pues no voy a poner a tocar a los 6 cornos. En este caso, Holst dice solo los 2. Y una melodía muy, muy escondida se empieza a vislumbrar en esos 3 instrumentos. Se le adiciona el oboe bajo, que ya en la actualidad pues no es un instrumento usual. Seguimos. Entonces, todo esto es acompañamiento ritmo armónico hecho por el arpa, los violines, el tímpani, el gong, que es el platillo grande, y empezamos a un crecimiento de densidad orquestal tímbrica con notas largas. Entonces uno dice, bueno, esto podría ser la melodía, claro, porque esto de melodía no tiene nada. Tacata tan, tan, taca tan, tacata tan, tan, tacata, hasta 5 cuartos. Pero esto sí, esto ya tiene más cara de melodía, entonces empieza a crecer. Aquí ya coloca los fagotes a 2, sigue el corno a 2 al unísono, corno en este caso sería 4, 5 y 6, y se le incorporan los oboes, el corno inglés y el oboe bajo. Entonces hay un crecimiento de densidad más en lo tímbrico que en lo textural, porque aquí solo vemos 2 texturas, una especie de melodía y un acompañamiento. Luego crece
ellos, los acompañamientos siguen ahí, taca, ta, tan, relajados, sin mucho esfuerzo, pero entonces acá Hall se empieza a llenar y a llenar, a llenar. Densidad 2 y va a sonar mucho más potente porque ya vemos acá un mezzo forte, vemos que están actuando los 6 cornos y empieza la trompeta con sordina, dice trompeta 1 con sordino, y ya se meten los clarinetes que no habían entrado todavía, el pícolo y la flauta están descansando, están ahí como relajados. Entran los trombones bajos, vuelve otra vez, ya lo vamos a escuchar, la idea es primero analizarlo así, a simple vista. Entonces tenemos 2 densidades. Bien, dice que llegó el jefe, bueno, no, eso me lo... Bien, vamos a escuchar, bueno, aquí ya la densidad aumenta, pero densidad tímbrica, no textural. ¿Por qué? Porque solo hay 2 elementos. Acompañamiento que no paran. Ya aquí los violines segundos siguen, pero los violines primeros empiezan a tomar protagonismo con la melodía y reforzada con las maderas y empieza a crecer, empieza a crecer. Y tenemos siempre eh, dos elementos, densidad 2. Vamos a escuchar rápidamente los planetas. Acá está, ya, dame un segundito. Y dice, ay, que no me vaya a salir publicidad. Ah, no va a salir. Pongan mucha atención porque la primera parte, como es muy piano, de pronto no las, si están con altavoces de portátil, pues no los van a escuchar, preferente con audífonos o con, si tienen los parlantes externos, pues súbanle un poquitico. Sino que más adelante sí le bajan porque en el tutti pues ya se va a escuchar más fuerte. Vamos a ver. Cornos y fagotes. Aquí vamos a sentir cómo crece la densidad tímbrica. Bueno, ahí creo que ya la densidad sigue siendo 2, pero 2 en cuanto a homofonía y densidad tímbrica, pues mucho mayor. Es una cosa bastante. Vamos a finalizar contrastando de Holst. Vamos a pasar nuevamente a Maurice Ravel. Alguien colocó por ahí una línea. Esta es una obra muy bonita, recomendada. Se llama Pavana para una infanta difunta, originalmente para piano, pero pues Ravel en sus dotes orquestales pues también lo hizo así. Vamos a escucharla primero y luego vamos a analizar la partitura. Muchas veces es mejor primero escuchar y luego analizar y a veces analizar y luego escuchar. Entonces vamos con Pavana para una infanta difunta.
tener ahí en la lista de reproducción. Bien, entonces, ¿qué encontramos acá? Tenemos varios elementos, pero que constituyen una densidad no muy alta. Entonces, los instrumentos de cuerda, en este caso, violín 1, violín 2 y flauta, tienen la melodía principal. Acá la flauta le pasa la melodía, le dice, venga, tome oboe. Siga usted que no quiero. Y pasa la flauta a hacer acompañamiento, acompañamiento armónico, perdón. Bien. Master, si quiere, deje compartir y vuelva a compartir para que se quiten. No sé qué fue eso, pero ahí hay una línea roja, entonces si quiere eso y vuelve a salir y la compartes. No sabía. Perfecto. Bien. Entonces, ¿en qué íbamos? Bueno, el arpa es importantísimo. Disculpen, tomo agüita. Ya. Es importante ver el papel del arpa porque uno dice, bueno, la melodía principal la tiene violín 1, violín 2 y las dos flautas. Luego le pasa el testigo, hablando de relevos, se le pasa el relevo al oboe que continúa con esa línea melódica. Yo diría que Ravel hace esto, ¿por qué? Porque si yo mantengo esta misma melodía en la flauta, solo en la parte, no en la octava arriba, que bueno, en la octava arriba es efectivo, pues no va a ser tan efectivo. El oboe le va a dar un poquito más de realce a esa melodía y entonces ahí está ese rol, hablando de roles, y está el del arpa. Entonces, la melodía es doblada por las flautas en doble octava y pasa al oboe. En la primera parte las flautas doblan a los violines primeros y segundos, mientras en la segunda únicamente doblan a los violines segundos. Únicamente a los violines segundos. Entonces, lo que está haciendo el oboe va a los violines segundos. Y el resto de instrumentos de viento pasan a ocupar el acompañamiento, realizando acompañamiento netamente armónico. Ya al final de la frase, pues hay un cambio pues, notorio, donde las maderas empiezan a hacer la melodía y las cuerdas, los violines que estaban haciendo melodía, pasan a hacer un colchoncito a un pianísimo. ¿Ven? Entonces ahí hay una rotación de roles. ¿Mm? Entonces, melodía, acompañamiento, el arpa, que digo yo que tiene como el segundo papel protagónico aparte de la melodía, porque está haciendo el acompañamiento ritmo melódico, haciendo arpegios, y pues le da una textura mucho más bonita y podemos hablar de una densidad 3. Entonces, melodía, acompañamiento armónico y acompañamiento ritmo melódico en el arpa. Listo, entonces, ya para finalizar, porque ya son las 7:20, es que este tema es bastante largo. Voy aquí a colocarme. Este tema es bastante complejo, es muy extenso, como les digo, y eso que esto es solo una parte, esto es un recurso, uno nomás a la hora de ver la orquestación. Yo tenía aquí preparado, y voy a hacerlo rápidamente para no demorarnos, en el finale. Bien. Esta melodía, voy a colocarla para que la escuchemos rápidamente. Es una melodía de 8 compases. Tenemos una melodía de 8 compases. Entonces, la idea es orquestarla y asignarle roles a los acompañamientos y a la misma melodía. Entonces, inicialmente, eso es la toma de la decisión la hace cada uno. Uno dice, no, yo quiero que esta melodía la haga la trompeta porque me gusta la trompeta y quiero la sonoridad. Perfecto. Acuérdense que todo es posible, nada está prohibido. ¿Listos? Prohibido que usted en la partitura diga, no, el trompetista debe pegarle con la trompeta al del lado y agredirlo. Bueno, eso sí, no. Bien, entonces, miremos un momentico rápidamente. Tenemos la melodía principal en la flauta, pero miren que aquí la flauta usa un poquito el registro medio grave, en el límite del registro medio para pasarle el registro grave. Pero encima, ¿qué tiene? O debajo, perdón.
no tiene nada, entonces es efectivo. Hay un acompañamiento armónico de las cuerdas en piano, entonces se va a escuchar. Si yo le coloco a esto fortísimo, pues nada, el flautista pues me va a pegar, me va a decir, hermano, ¿cómo hace eso? No me va a escuchar. Y por naturaleza, pues él va a querer hacerlo mucho más fuerte. Entonces, acá hay un crecimiento en cuanto a densidad tímbrica. Voy a colocar acá bien, ya que tengo flauta, oboe, corno inglés, que es como el tenor de la familia de los oboes, clarinete en si y clarinete en si bemol. Entonces, va creciendo la melodía cuando se le une el corno inglés y el clarinete, y en dinámica, la dinámica hace que no se me cuelgue, por decirlo así, la intensidad y que los otros instrumentos me lo tapen. Acá hay algunos, bueno, el fagot también está acompañando los bajos en acompañamiento armónica, y los cornos, como siempre, que me encantan los cornos, que están haciendo unos adornitos. No constituye una textura adicional, son ornamentos. Eso creo que no hablé un poquito de eso en la primera parte, que también tenemos ornamentos o adornos que no constituyen un elemento nuevo, simplemente son elementos esporádicos que no me afectan a la densidad. Y aquí en las cuerdas, pues tenemos acompañamiento armónico y cambian cada vez que cambia la armonía en acordes de 5 sonidos. Vamos a escuchar esta primera parte. Voy a reducir un poquito acá la partitura. Listo. Voy a poner, como si pongo todo el score, pues no van a ver, pues voy a poner solo la mitad para que veamos acá. Aquí hay otro ejemplo más adelante, o sea, puse 3 ejemplos, vamos con el primero. Está cargando. Ahí está. Las cuerdas haciendo su papel por debajito, sin restarle el protagonismo a las maderas, que son las que tienen la melodía principal. ¿Me confirman si escucharon bien? ¿O tengo que subir un poquito? Voy a subirle de todas maneras un poquitico porque... Sí se escuchó bien, pero si le puedo decir un poquito mejor. Perfecto. Ah, bueno, listo. Sí, ahí ya le... Listo. Vamos con el segundo ejemplo. Y es que aquí ya los metales, porque aquí, bueno, las trompetas, los trombones y la tuba pues están ahí esperando como pacientemente su entrada. Entonces ya la melodía pasa a... Voy a agrandar un poquito acá. Eso, mucho mejor. La melodía pasa ¿en dónde? A las cuerdas. Violín 1, violín 2 y violonchelo. Ni siquiera la viola y el contrabajo es acompañamiento como de línea de bajo. Aquí no les di el protagonismo, simplemente les dije, venga, hagan su papel de hacer ese colchoncito del bajo. Y aquí articulo la misma armonía que tenía en los violines en la primera parte, la articulo con las trompetas y los trombones haciendo staccato, ¿sí? En piano, en dinámica de piano, y por debajo haciendo acompañamiento ritmo armónico. Y aquí hay un refuerzo de los cornos de acompañamiento melódico. Las maderas descansan. Entonces vamos a escucharlo vamos a hacerlo desde acá. Si esto lo traducimos
Esta melodía es una composición que estoy trabajando para un cortometraje, pero pues va con otra orquestación. Cogí solo esa melodía de ejemplo para orquestarla así de esa manera. Entonces ahí vemos que tenemos dos densidades, densidad 2, melodía más acompañamiento, y inclusive podríamos hablar de densidad 3 porque la viola, el contrabajo y la tuba están haciendo un pam, 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 una línea como del bajo, entonces hablamos de 3. Y al final, pues bueno, crecimiento siempre hacia el final de la... Y por último tenemos la melodía en la trompeta, o sea, esto mismo, o sea, aquí que dice roté los roles. Lo que había al principio en las maderas, ahora pasa a ser de las trompetas, reforzando con violín 1 y violín 2, ya no en octavas, porque si ustedes ven aquí, todo está a la octava, aquí ya van al unísono, o sea, se aprovecha un poquito más el registro agudo y lo que estaban haciendo los metales, el papam, papam, lo están haciendo acá, la viola, el cello y el contrabajo. Esto lo podemos poner en pizzicato, es otro recurso. Usted va escuchando y dice, me gusta más así, me gusta más allá. Entonces, esto lo puedo colocar en pizzicato y puede ser efectivo y puede funcionar. Vamos a escucharlo. Ah, bueno, y las maderas están haciendo un refuerzo melódico armónico, por decirlo así. O sea, se está reforzando la melodía cada dos compases para llegar hacia el final. Escuchemos. Ven cómo cambia el timbre, cómo cambia un poquito la intención, colocándole de las trompetas la melodía, haciendo los violines primeros y segundos al unísono en el registro, pues no haciéndolo a la octava. Entonces, eso lo que estamos viendo ahí, ya para finalizar, 7:30 apenas, es uno de los tantos recursos que yo puedo jugar. Yo tengo muchas fichas, hagan de cuenta que es como también una ficha, como un tablero de ajedrez donde yo puedo mover acá, mover allá, correr, quitar, poner. Entonces, todo es un juego de timbres. La orquestación es jugar con los timbres, es componer con los timbres. Y vieron en este último ejemplo cómo haciendo una especie de copy-paste, o sea, trasladándole los papeles a cada uno de las familias orquestales. Aquí lo hicimos por familias orquestales, pero yo puedo hacer un grupo orquestal, no necesariamente solo maderas, yo puedo colocar en un grupo orquestal flauta, oboe, corno y violín uno. Ahí tengo un representante de cada una de las familias y puedo hacer mi grupo orquestal de esa manera. No necesariamente todas las maderas, todos los metales. Aquí lo hicimos por secciones para hacerlo un poco más sencillo. Entonces la invito lo hagan, cojan una melodía de 8 compases, cojan una cumbia, un vallenato, no necesariamente algo muy clásico, porque esto aplica también para la música popular. Si quieren orquestar una cumbia, pueden imitar el sonido de las percusiones, del llamador, de la tambora, articulándolo con los violines, con los metales, con las maderas, y ahí vamos, perdón, creciendo un poco orquestal, perdón, orquestalmente. Entonces, Jonathan, pues nada, esa es la invitación, los Listo. estudiantes que están... Esta es una sección en este momento como para preguntas, ¿cierto, Sí, Master? sí, si tienen alguna pregunta, o si no, Entonces, igual el chat siempre ha estado abierto, pero quien quiera de estaban pronto... todos poniendo eh, atención. Este es un sí, tema claro. bastante largo, Anota. yo traté de resumir, como les digo, y es una de las tantas herramientas que tenemos a la hora de orquestar. Podemos hacer orquestación contrapuntística, podemos hacer orquestación compleja, podemos hacer muchísimos tipos de orquestaciones de cualquier cosa, hasta de los pollitos. Cojan los pollitos, cojan el cumpleaños feliz y orquéstenlo.
y miren todas las posibilidades y todas las ideas que se les puede ocurrir a la hora de escribir. Entonces, pues no sé si tienen alguna pregunta, alguna... Entonces, sí, eso iba a decir. Bueno, este es el momento para, si contamos con alguna pregunta, Jairo Antonio espacio. dice que estaba anotando, estaba tomando apuntes, eso está muy Ah, bien. Jairo es bien pilo. Jairo es parte de la comunidad. Bueno, preguntas. Digamos que hay algún tema que cuando yo tomé también clases de orquestación en algún momento allí en la SAP, que tuve el privilegio de poder tomar clases y meterme por ahí y colarme a veces en clases de composición y más que todo de arreglos y de orquestación, la verdad, de composición no tomé. Pero ese tema maestro de octavas paralelas, quintas y todas esas reglas de la armonía. Bueno, Cuéntanos un poquito de pronto para que, porque me imagino que claramente, digamos, si alguien está aquí en segundo, tercer, cuarto periodo, dice, no, pero profe, o sea, ¿usted por qué pone un violín y le pone una flauta y ambos van a la octava? Y cómo así usted está, o sea, eso es un pecado capital, ¿no? En la armonía a cuatro voces o armonía coral. Pero háblanos un poquito de la orquestación y en esos roles orquestales, ¿qué juego tienen esto de quintas paralelas, octavas paralelas, quintas directas, octavas directas? Que en su momento uno en armonía en formación, ¿cierto? Primero, segundo semestre, lo que sea, uno, eso no se puede hacer, está mal. usted Entonces, lo ha dicho, eso no se puede hacer, pero siempre tenemos que tener en cuenta el contexto en el que nosotros nos estamos moviendo, ¿sí? No es lo mismo orquestar al estilo Bach que orquestar al estilo Stravinsky o orquestar al estilo eh, Wagner o Mahler o Berlioz, ¿sí? Entonces, este cuento de las quintas es muy relativo. No quiere decir que sean prohibidas, solo que en esa época la armonía no estaba tan abierta y procuraban evitar ese tipo de movimientos. En la orquestación pasa algo, que usted tiene un coral, ¿sí? Un coral de Bach, o está haciendo un ejercicio de armonía y dice, no, es que aquí hay una quinta paralela y si lo pongo así, la profe Daniela, el profe Edwin, el profe Luis me bajan la nota porque dijeron que no podían hacer quintas paralelas. Bueno, no pasa nada. Cuando estoy orquestando, tengo que pensar que no solo un instrumento está haciendo esa quinta, lo están haciendo muchos. Y al hacer esas quintas, tengo un ramillete de armónicos alrededor que están complementando esa sonoridad. Entonces ya no va a sonar tan vacía como lo estaba, como estaba sonando en un coral de Bach, puede ser. Entonces ese paralelismo es muy válido y es un recurso que ustedes ven que inclusive lo vimos en Haydn. Haydn lo tenía. Y Mozart lo tiene. Yo no sé por qué no traje algún ejemplo de Mozart que también sería fabuloso. Mozart hace quintas, hace acompañamientos de ritmo armónicos, creo que es en la sinfonía, en la 21, bueno, hace ritmo armónicos, ta, 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 do, sol, quintas, y ahí están. ¿Y suena mal? No suena mal, solo que en cierto contexto no es recomendable hacerlo, pero a la hora de orquestar yo no tengo cuatro voces, puedo llegar a tener hasta 20 voces. Entonces ya las quintas no van a salir huecas, las octavas no van a salir, no van a sonar, perdón, no van a sonar tan huecas, van a sonar más llenas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una flauta con un violín y le meto otra octava en un contrabajo, pues eso me va a llenar y va a tener una espesura armónica y una proyección bastante interesante. Entonces, es muy relativo. Si usted las quiere hacer, hágalas. Si no las quiere hacer, también es válido. Pero depende del resultado. Si usted ve que está haciendo quintas y no le funcionan, quítelas. ¿Tenemos otra pregunta? listo, entonces, a ver, miremos, a ver. Ah, bueno, pues tenemos un montón de personas. Yo veo Sí, que, bueno, algunos no, no iniciaron como deberían haberse inscrito, como por ejemplo, veo que tenemos personas desde Sogamoso, y los demás creo que estarán en Bogotá. Bueno, el hack, Johnny. Bueno, este es el momento para sus preguntas. Quien quiera abrir su micrófono o quiera de pronto que le den una inducción, de pronto que le diga como, bueno, le diga le dé una luz, o en general. Yo creo que también hay otra pregunta, maestro. Yo creería que voy a aportar mientras que los estudiantes se animan. Orquestar, ¿no?
¿puedo orquestar para algo que no sea una orquesta? O sea, para que de pronto el término a veces lo acuñamos, creo yo, a una orquesta sinfónica, ¿no? A una banda. Pero quiero que tú hables de eso. ¿Puedo orquestar para algo que no es una orquesta? Claro, claro, de hecho, un maestro de la Universidad Nacional, Libardo Saavedra, hablaba de que el término orquestación está bien, pero también podemos hablar del término bandización, porque si es para banda, pues yo voy a bandizar y no orquestar, aunque ese término de bandizar no suena tan bonito, pero en cierta parte tiene razón. Claro, la orquestación se aplica no solo a instrumentos de la orquesta, se puede aplicar a instrumentos del folclore latinoamericano. No sé si han visto la orquesta de instrumentos andinos tocando música barroca, por ejemplo, quenas, zampoñas, flautas de pan, etcétera. Y eso es orquestación. Obviamente, ¿de dónde aprendemos a orquestar? De lo clásico, pero esto es aplicable a una orquesta, por ejemplo, de cuerdas andinas, con guitarras, con bandolas, con tiples, con cuatros llaneros. Todo es aplicable a todo, absolutamente todo, porque es un mismo discurso musical sonoro, es un discurso musical sonoro. Si yo quiero hacer una obra para 6 guitarras eléctricas, 4 bajos eléctricos, 3 baterías y 5 sintetizadores, ahí puedo aplicar todas estas de orquestación posibles, ¿sí? Hace poco lanzaron la Orquesta Filarmónica de Cuerdas Andinas o de Cuerdas Pulsadas, no sé si vieron la noticia. Eh, ya leemos la propuesta de Cristian. Sí, la pregunta. Entonces, esos arreglos que hacen para esa orquesta de cuerdas andinas, eso es orquestación, sino que ese es el término que se usa, pero es aplicable no solo a una orquesta, sino a instrumentos. Súper, listo. La pregunta, Cristian Giovanni Salazar Santos, me parece muy chévere. Maestro, a mí me queda relativamente fácil saber los acordes, o sea, la armonía de un tema, pero me queda un poco complejo ponerle un ritmo a esa armonía. Ok, eso depende de qué es lo que estás orquestando. No es lo mismo hacerle ese ritmo a una armonía de una melodía, no sé, de un vals, de una cumbia o de un pasillo o inclusive de un bambuco que a una obra un poco más clásica de un periodo anterior. Porque digamos, si yo digo, bueno, Vivaldi, voy a reorquestar un movimiento de las 4 estaciones, ya tengo la armonía. Ahí hay solo dos, hay melodía y acompañamiento. Pam, 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 pam. Pero si yo lo hago en redondas, pues me va a generar otra sonoridad y no va a ser tan difícil. Entonces, tú lo que puedes hacer es, dependiendo de qué contexto estés, si lo que estás orquestando es una melodía como salida no sé, que te sentaste y lo tocaste y colocaste una armonía, pues puedes articular, no necesariamente tienen que ser un ritmo. La articulación de un acorde puede ser en divisiones, entonces no, pues si yo no hago redondas, hagamos negras, y si no quiero hacer negras, hagamos corcheas, haciendo pam, 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 en vez de hacer pa, pam, pa, pa, pam, pa, pam, o hacer sí, como una salsa, pam, pa, pam, 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 pa, pam, algo así. Entonces, prueba desde lo micro hasta lo macro. Entonces, lo micro que es una división. Si tengo mis acordes en redondas, prueba con blancas. No me gustó. Prueba con blanca dos negras o dos negras blanca o blanca, negra, dos corcheas. Y ahí vas mirando y vas diciendo, esta es la mejor forma de articular mi acorde. ¿Listos? Entonces dices, si te queda un poco complejo ponerle ese ritmo, pues que no sea como un ritmo tan marcado, un tac, ta, tac, ta, 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 pum, tac, sino articúlalo diriendo los valores de las figuras. Listo, Master. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Me gustaría saber, escucharlos. Está abierto el micrófono. Quien quiera preguntar, contamos con el maestro Efraín Zárate, por ejemplo, o los estudiantes. Mientras que de pronto se genera alguna pregunta y alguien quiere abrir su micrófono, yo tengo que aportar, entonces voy a aportar otra pregunta. A ver, maestro, ya que hablas y en lo que nos muestras, tú haces unos procesos, ¿no?
que tienen que ver con la orquestación claramente, pero quisiera que nos hablaras un poquito de qué límites tienen la composición, los arreglos y la orquestación. Dado que, por ejemplo, tú escribiste una melodía, o sea, la inventaste, hiciste la composición, arreglaste esa melodía y la orquestaste. No sé cuál sería, o si los tres términos son, digamos que se anclan, o si los tres términos se pueden tomar por cosas separadas. Porque pues, o sea, mi comentario va que en el cine, por ejemplo, el compositor puede hacer la melodía, pero le paga a un orquestador o un arreglista que coge esa melodía, ¿sí? Y dice, listo, esto va en esto va aquí, esto va allá. Y el compositor cumple su función y el arreglista su función. ¿Qué pasos tienen digamos como estos tres grandes ramas que se abordan en cursos específicos y que tienen pues un montón de temáticas, pero ya así es de la orquestación como tal? Bueno, esos tres campos, como tú le decías, los podemos hacer en uno solo. Yo puedo componer, arreglar esa composición y orquestar esa composición. Yo puedo tomar algo que ya está compuesto, arreglarlo y orquestarlo. O simplemente puedo tener una obra para, por ejemplo, lo que hacía Ravel. Ravel no hacía arreglos. Ravel lo único que hacía era orquestar. Entonces, había una composición hecha por Mussorgsky y Ravel que hizo lo que vimos en cuadros de una exposición. Si ustedes analizan toda la obra, solo hay un momento en donde Ravel le coloca una cosa de más a lo que está el piano. Solo uno. No sé en qué movimiento es en este momento, pero solo uno. De resto está fiel a la partitura del piano. Entonces, Ravel no arregló, no es arreglista, es orquestador. Mussorgsky fue el compositor. Hay unos que componen, arreglan y orquestan, otros simplemente orquestan, otros simplemente arreglan. Yo digo, bueno, un amigo me hizo un arreglo de, no sé, de La Tierra del Olvido de Carlos Vives, ¿sí? Y ya, hasta ahí fue el arreglo, porque fue simplemente un cambio en la forma, recordemos que es un arreglo, un cambio en la forma, un cambio en la armonía, un cambio en la melodía, y no fue orquestado. Entonces, pueden ser todas unidas o todas por separado. Tenemos aquí otra pregunta. Listo, Master. Entonces le leo en el chat. Dice, bueno, Daniel habla de que debemos escuchar buena música, porque pues eso nos va a llenar y nos va a dar creatividad y pues nos va a dar herramientas, es cierto. De Sogamoso, Luisa Fernanda, Para Luisa. profe, que si tienes algún consejo para hacer fusión. Bueno, es que el término fusión hay que saberlo definir, porque uno puede ser mezcla, no, es que voy a mezclar dos ritmos o voy a fusionar dos ritmos, o sea, hay que tener cuidado con eso. El consejo para hacer fusión es contextualizar primero qué es lo que vas a unir, ¿sí? No es lo mismo unir el agua con el aceite que el agua con, no sé, con leche en polvo, ¿sí? El agua con la leche en polvo se fusiona y queda uno solo. El agua con el aceite están juntos, pero no están revueltos. Entonces hay que saber qué elementos tienes y qué vas a fusionar y si audiblemente, auditivamente o a tu oído es posible. Entonces ahí ya tienes que jugar como con la mente y decir cómo suena. Si tú tienes ya Listo. el grupo, los dos grupos que vas a fusionar, pues chévere porque tienes ahí cómo escuchar. Entonces el consejo para fusionar, pues simplemente planificar bien qué es lo que va a fusionar, si sí es posible o si es efectivo. Ok, listo. Y bueno, para cerrar, del José Acevedo y Gómez, aquí Bogotá, Alejandro de Asa dice que él estuvo viendo el libro de orquestación muy famoso de Rimsky-Korsakov, que creo que todos lo hemos visto en algún momento, estudiado, leído, tenido en cuenta para alguna parte. Y dice, ¿qué tanto ha cambiado el método de orquestación desde el siglo pasado? Mucho, mucho del siglo pasado y antepasado y antepasado. La Sí. orquestación ha evolucionado siempre. Si nosotros analizamos la orquestación de Mozart con la de Korsakov, por ejemplo, pues vamos a ver una evolución. Ahora, en el último siglo, Juan Galindo dice, ya te respondo, Juan. Entonces, respondo primero a Alejandro. Alejandro, Alejandro. Eh,
En el siglo XX, en las nuevas corrientes estilísticas de la música, se desarrollaron unas técnicas extendidas de los instrumentos, empezando por ahí, porque el violín sigue siendo el violín, el mismo de hace 200 años al de hoy, es exactamente el mismo, ¿sí? No ha cambiado, que de pronto hay violines eléctricos, es lo único, pero la esencia del violín ha sido esa, ¿sí? Pero entonces, de comienzos del siglo XX empezaron a desarrollar técnicas extendidas. ¿Qué son las técnicas extendidas? Pues son técnicas que no eran muy comunes antes. Y entonces eso afecta la orquestación. Entonces, ya los chelos, por ejemplo, el piano, voy a hablar específicamente del piano del maestro Jonathan, el piano preparado, por ejemplo, de John Cage, las obras de John Cage de piano preparado, que él dijo, no, pues es que el piano siempre suena igual, pues modifiquémoslo. Entonces le colocaba cauchos y arandelas y tornillos en las cuerdas para modificar su timbre. A la hora de modificar un timbre de un instrumento como el piano o como el clarinete, pues ahí la orquestación también va a cambiar y va a evolucionar. Entonces, el de Corsa es muy bueno, pero te recomiendo el de Agustín Charles, que es, de hecho aquí lo tengo, son 5 libros, se llama Instrumentación y Orquestación Clásica y Contemporánea. Entonces, ahí ya habla de todo ese tipo de técnicas. Listo. Y bueno, para ir finalizando, Juan Galindo que nos cuenta que todavía está en bachillerato, él está ahí como entusiasmado con todo esto de la música, composición y todo. Y él dice que, ¿qué consejos tienes para una persona que no está aún en la universidad y que le gustaría estudiar orquestación y composición para medios audiovisuales? O sea, lo que estamos ofertando en la UNAD, ¿cierto? Lo que yo tengo entendido, porque es parte del programa. Claro, claro que sí. El consejo es escuchar mucha música y trata de escucharla con la partitura. Así todavía de pronto no entiendas la armonía, las texturas, pero si tú tienes la capacidad de seguir una partitura mientras vas escuchando, vas a aprender muchísimo. Hay muchas páginas, hay muchos canales en YouTube donde muestran la partitura, no necesariamente tienes que buscarla, tú buscas una obra y está el video con la partitura y tú vas escuchando, vas escuchando, vas escuchando. Creo que el escuchar es la mejor escuela que uno puede tener. Tú que estás en el bachillerato y estás como en la edad que todos quisiéramos aprender. Yo pues también estoy en la música desde primaria prácticamente, entonces, Súper. y si quieres enfocarte en la música para cine, pues hay que escuchar a los grandes, ¿sí? Pues Beethoven no fue orquestador para cine porque, bueno, no, ni siquiera había televisión, pero escucha a John Williams, a Ennio Morricone, a Hans Zimmer, bueno, hay varios Listo. grandes compositores para cine y escucha la música de ellos que también en YouTube la puedes escuchar por separado. Perfecto. Bueno, maestro, entonces yo creo que ya con esto cerramos. Damos gracias al maestro Alexandra Mezquita por compartir con nosotros. No se vayan todavía. Recuerden que hoy estuvimos en el taller de roles orquestales. Estuvimos participando con el maestro Alexandra Mezquita. Aquí está una partecita chiquita, ¿no? Porque pues si mostráramos todo su recorrido, saber, serían varias diapositivas y es por tiempo. Ya hicimos entonces la presentación, el taller, preguntas y antes de que nos vayamos, les recuerdo nuestro evento de octubre. Vamos a tener un evento donde todos vamos a participar. Invitados ya tenemos de diferentes universidades, ponentes. Es un espacio creado para ustedes desde el programa de música. Entonces, importante que compartan. Algo muy similar a lo que hacemos con Escucharte, pero va a ser todo un día con diversos tipos de participaciones. Entonces, los invito a que estén allí. Contamos con nuestro canal de YouTube para que lo busquen. El canal de YouTube se llama Escucharte y lo van a encontrar muy fácil. Y también tenemos nuestra página web donde pueden acceder como estudiantes ustedes a todos los recursos de no solo este taller, sino, por ejemplo, quien ya vio el taller anterior del maestro Alex Amezquita el año pasado, si no estoy mal, ¿cierto, maestro? Lo hicimos para como en septiembre, octubre, no me acuerdo bien. Allí están todas estas grabaciones para que ustedes la vean y lo tengan presente. También me pueden escribir a mí, jonathan.arias@unat.edu.co, que soy el director de Escucharte Eventos a nivel del programa.
Y bueno, agradecerles tanto a ustedes como al maestro Alexander por su participación, por estar acá. Una cuña. Así como también tenemos Escucharte Eventos, también tenemos Escucharte Radio todos los Bueno, a las 5 de la tarde. perfecto. Y también contamos con Escucharte Radio, donde también es hace participación activa los estudiantes, docentes, académicos, músicos externos, músicos de la universidad. Bueno, ahí está. Es muy chévere. Los invito también a que estemos allí presentes. Y bueno, ya para finalizar, me gustaría, a ver, denme un segundo porque yo deshabilité esa opción. Y me gustaría que todos los estudiantes activaran activaran su cámara eh, y tomáramos una última foto con todos los que asistieron. Bueno, pues algunos ya salieron, creo, pero los demás, ojalá que puedan activarlos, pueden activar su cámara. Ya estoy viendo por aquí a Cristian, hola Cristian, ya veo a Jairo, a Luisa, veo al maestro Mauricio Mosquera, vea, ya está nuestro líder. Un Líder. saludo. Vemos a Diego, vemos a ver nombres, algunos no me aparecen los nombres, pero bueno, el maestro Efraín, Sebastián, César. César, veo, bueno, ahí vamos activando. Nos faltaría Daniel, Jorge y Ana María. ¿Listo? ¿Cuál es la idea, muchachos? Que ahorita ustedes sonrían y ya con eso damos por finalizado nuestro taller. Para tomar una última foto.